de cine y ya llegó Ezio Massa, director de 5 AM. Bueno, buenas tardes. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Una película que se estrena el jueves 23. El 23. La corrieron. Que es de miedo. Que es de miedo, que es de suspenso, pero en un registro, este lugar para mí es muy, ¿cómo les puedo decir? Yo ya lo conozco, yo ya estuve acá, en su momento yo hice una película que se llamó Villa, que se filmó dentro de la 21, en Barracas, y fue una peli que, bueno, nos trajo, la verdad que fue una experiencia increíble y una película que con Julito Zarza que nos trajo mucho. Es el director de esta radio. Ya lo sé, lo sé, con Julio que nos trajo aparte mucha gratificación, la verdad, porque fue contar un tema que no se contaba, de la manera que lo contamos con Julito, y en gran parte también lo que nos pasó fue que, bueno, crecimos haciendo esa película y después seguimos trabajando juntos. Y esta película que hice 5AM, si bien no es una visión más micro de lo que uno está viendo, es muy cerrada en personajes, tiene mucho del registro de Villa en cuanto a la cercanía de los personajes y en cuanto a la verdad. A mí lo que se me ocurrió un poquito, que fue un poco la premisa para esta película, era vamos a hacer algo de género, vamos a hacer algo de miedo. Ya sabemos por qué vías van las películas de terror habituales, porque las disfrutamos y las consumimos. Entonces dijimos, bueno, pero tratemos de jugarlo desde un lugar que verdaderamente asuste, desde un lugar real, verídico. Entonces, por ejemplo, ustedes que vieron la película estábamos hablando, sí. Al comienzo, la parte en la cual cada uno cuenta, al comienzo hay una pequeña partecita como testimonial donde personajes que están involucrados en la trama cuentan algo que les pasó a ellos. Y eso funciona verdaderamente porque eso que cuenta cada uno, aparte los primeros nombres de ellos son los primeros nombres de ellos reales, son situaciones que les pasó a cada uno de verdad. ¿En la vida real? En la vida real. Ah, mira. Y yo soy testigo de una de esas historias porque una de las actrices es Vanessa Massa, mi hermana, y yo lo vi desde el otro lado del patio del colegio, el momento en el cual salieron todos los chicos corriendo de ese curso y que había con pasado. una moneda era. Que estaban con la moneda y el vidrio que se había roto, por romper un vidrio esa moneda. Y sobre todo el chico que había fallecido con el cual estaban desesperados por comunicarse. Y tiene un poquito que ver con eso, con esa cosa de... Yo creo que tiene que ver con un acto de rebeldía, con esta cosa de plantarse y decir, está bien, esta persona se fue, pero yo no resolví todo con esta persona. Está bien, la lógica, ok, se fue, yo no me puedo comunicar más, bueno, le juega un naipe a la muerte y dice, no, yo me voy a comunicar, voy a tratar, o sea, tratar de ir en contra hasta de ese, entre comillas, mandato, ¿no? De que, bueno, uno vive, se desarrolla y muere. Sí. Y un poquitito es algo que trabajamos mucho con Cristina Alberó, los llamados de madre, ¿no? Cuando uno de golpe siente, yo soy papá, yo tengo un hijo de 5 años, y a veces tengo un poquito esa parte de intuición femenina, de decir, algo está pasando con Elías, que esto del otro, llamo a la colonia, al jardín, o con la madre de Elías, o lo que fuera, y me dicen, vos sabés que acaba de y eso, cosa. Claro, y ese tipo de conexión la tenemos. Entonces acá un poquitito la peli juega el dilema de cuando una persona tiene esa conexión con alguien que no está. Y de qué manera acercarse. Entonces el acercamiento al juego ya no es por una cuestión lúdica donde nos juntamos unos cuantos muchachones a ver si se abre una ventana, se rompe un vidrio, ninguna de esas estupideces, sino verdaderamente desde el dolor y desde la necesidad de comunicarse. Entonces como plantarse y decir, está muerto, ¿y qué? Jugarle un naipe a la muerte, como quien dice, ¿no? Tiene que ver un poquito con esa rebeldía y con esa necesidad. Ah, mira. No, estaba pensando, te escuchaba, por otro lado pensaba, que cada uno habló, eso que contaron, son hechos reales que le pasaron a ellos. A todos tienen... A cada uno de los o sea, del cementerio, todo. Todo porque aparte... o sea, toma otro caliz de pronto la película, ¿no? Porque tratando de un hecho real, de pronto cada uno cuenta cada algo. Uno cuenta lo que le pasó realmente. Y aparte una cosa, por eso en la Van Premier yo ayer comentaba que, bueno, hicimos la Van Premier en plenas vacaciones. Parte de mi elenco está trabajando en Mar del Plata. Plenas vacaciones, día lluvioso, día de los enamorados. Entonces se dio una van premier donde, bueno, obviamente llenamos el cine, estuvo muy lindo todo, pero la gran mayoría de toda la gente que estaba era gente que uno conocía. Entonces se dio una van premier con cierto grado de intimista, digamos. Y es el grado que tiene la peli. La peli se rodó en total intimidad de gente que conoces,
y de gente que se animó a contar y desde qué lugar se acercó a la película. Claro. Entonces mi idea era capitalizar también eso. Entonces es muy loco cuando uno, así como la película dice, este es un juego que se juega en carne viva, nosotros la filmamos también en carne viva, la película. 5 minutos antes de la medianoche. 5 minutos antes de la medianoche, de ahí el nombre, 5 AM, que también hay un juego con, que eso está en los afiches que estuve viendo, están los afiches por todos lados, en la mano está escrito 5 ante los miedos, 5 ante la muerte, o sea, todo lo que significa 5 AM, ¿no? El juego este que se juega 5 minutos antes de la medianoche. Y un poquitito, esa ficción fue motorizada desde el lugar más real posible. Y lo que cuentan cada uno de los 5, entre los cuales está también un colega, amigo, Fabián Forte, sí. Un gran colega. La última película que estrenó fue La muerte... la última película, El muerto cuenta su historia. Esa es la última película que él también dirigió, La corporación, un gran director y un gran amigo. Sí, es muy bueno como director y por acá estuvo también en su ocasión. El peladito más petizo. El de bigotes, el de barbita y bigotes, Sí, Fabián Forte. El que contó que en Scalabrini Ortiz. Exacto. Calle donde yo vivo, dicho sea de paso. Espero que no haya sido tan cerca de casa eso. Pero bueno, eso que le pasó a Fabián, por ejemplo, le pasó a mi madre una vez. Una vez mi madre viaja con mi padre y en el interior, mi papá era viajante en aquel momento, paran en un hotel muy extraño, un hotel chiquitito, muy extraño, verdaderamente un hotel típico de pueblo. Cuando se va al baño a lavarse la cara, cuando se mira hacia el espejo, se ve a ella con otro fondo. O sea, lo que reflejaba el espejo no era el fondo del baño. Era como una especie de salón, una cosa medio rara. Y fue una cosa rara y no se movió, porque uno dice, bueno, mirás para otro lado, mirás al revés. No, se quedó quieta, dura. Y se quedó mirando eso un rato, se volvió a lavar la cara, volvió a mirar, todo normal. Y le quedó esa imagen, dice, ¿por qué tuve esa imagen? Y preguntó abajo y le contaron cómo estaba refaccionado antes ese lugar, que era un salón de fiestas, pero 100, 200 años, 100 y pico de años atrás. Hoy día no sé cuántos. Y ese tipo de cosas a veces pasa, son como pequeñas desconexiones o visiones, tiempo, ¿no? Sí, o intuición, o qué sé Bueno, pero Einstein te hablaba de los mundos paralelos, así que bueno, sí, obviamente. podemos tranquilamente tomarlo desde ahí. De los mundos paralelos, podemos meternos también con el tema de los nodos, es amplísimo el tema, sobre todo... En nuestra cabeza no sabemos cómo funciona y qué es lo que llevamos adentro. Y de qué somos capaces, y por otro lado también hay realidades que creo que no me quiero meter en esto, pero a nivel subatómico empiezan a cobrar otro tipo de valor que tienen más que ver con luces y oscuridad, básicamente, ¿no? Y la peli es un poquito eso, irónicamente, porque en la peli es gente que por necesidad se pone a jugar un juego que una vez que lo inicias no se para, ¿no? No tiene retorno. ¿El juego en la vida real existe o es un invento tuyo? Es un invento mío en su momento, con voy a ser honesto en esto, con una estrategia de marketing llegamos a pensar de instalarlo al juego en la red como que existía y empezar a jugar con esto, pero después verdaderamente fue tan honesto y tan, ¿cómo les puedo decir?, tan íntimo el lugar desde el cual se contó la película, que me eché un poquitito para atrás y dije, no, vamos con la película tal como está. No vaya a ser que después también el juego genere de que, a ver, en la parte lúdica está bueno contar, se pusieron a jugar el juego, creen que es de verdad, pero verdaderamente justamente la película creo que va por otro camino. Puede llevar a otro camino, porque el de la copa existe, no conozco el de la lapicera. Yo se lo había escuchado en su momento. Yo tampoco el de la lapicera. Y el de la moneda. No, el de la moneda lo conozco. No, tampoco. No conozco el de la lapicera. Y el de la lapicera yo lo sabía por Amigos de La Plata. De hecho, la chica que cuenta eso es Melissa Fernández, que es de La Plata. Y ya claro, al conocer la historia de Melissa de años antes, ya había tomado contacto con ese tipo de juegos, que verdaderamente jugaban entre dos, se tapaban y a partir de ahí, sin mirarla, Virome empezaba a escribir. Y el de la moneda también. Y el de la moneda por Vanessa, por mi hermana. ¿Lo conoces? Que me lo contó después, y aparte eso era bastante típico en el interior, el que todos se pongan el dedito en la moneda. Ahora sí, ahora que sí. Es parecido a la copa. Sí, ahora me viene a la cabeza que sí. No es idéntico, pero es parecido. Que lo escuché. Son todos bastante parecidos. La moneda tiene más de la ouija. Te iba a decir, más parecida a la ouija. Es como que la moneda llega un momento de decir, lo estamos moviendo nosotros, se está moviendo solo, y ahí es donde empieza verdaderamente el juego. Y acá este juego de que toma elementos de la copa y de todos estos juegos, este juego, digamos, como que armamos en 5 AM, digamos, como que verdaderamente es todos y ninguno, tan implacable, digamos, este juego
se nutre un poquitito de todas esas cosas, porque también fue una manera, a ver, esto también voy a ser sincero, lo bueno de trabajar con gente que conoces y que querés, y de hace mucho tiempo, es que también se entregan a un tipo de juego. Bueno, si estuviese Julito acá, Julito Zarza me conoce bien, sabe que soy de hacer esas cosas, a un juego tipo, ellos no sabían si yo al día siguiente les iba a hacer jugar un juego de invocación real o no, y yo tampoco les despejé ninguna duda. Obviamente no lo iba a hacer, pero me servía que piensen eso. Y de hecho hasta les inyecté un poquito de temor, como que por ejemplo un asistente mío de producción, Gabriel, agarraba y les decía, che, yo no sé con qué se va a venir mañana eso, la verdad que no me gusta lo que estamos haciendo, y generó todo un clima que a mí me servía. Claro. Entonces después me acuerdo que terminamos la jornada, me fui a casa y no contesté ni un llamado, porque me llenaron las llamadas, que hola, che, qué bueno lo de hoy. Mentira, era para saber lo del juego del otro día. Nada. Entonces cuando volví al otro día, las caras y el estado miedo en el que estaba y la desesperación, todo, no, pero vamos a hablar antes de empezar a hablar, y yo no dando bolilla a nadie, preparando noche, empecemos, que esto que el otro lo habla, y fui utilizando eso, y después se fueron dando cuenta en el juego que era ya algo armado, que no tenía que ver con eso, y como que ahí también está la herramienta que a veces le das al actor, teniendo este grado de confianza, obviamente, donde el actor toma esto y empieza a jugar. Y después otra cosa que fue juntar a gente con la que veníamos trabajando hace mucho tiempo y gente que se sumó, un Rodrigo Guirao Díaz, Cristina Alberó, Victoria Mauret, después Chucho Fernández, Baudino, Chucho tiene un papel hermoso, Germán Baudino, Luparello, es toda gente que ya conocía, pero de golpe con Cristina hablamos mucho, por el tema de madres, por una cantidad de cosas. Con Rodrigo, una de las cosas que queríamos con Rodrigo era sacarlo de lo que venía haciendo. Imagínate, venía de hacer de un señor acero, se llama una miniserie mexicana, donde él hacía de un capo narco, inflado, musculoso, imagínate, de ahí a cura. De ahí después se fue otra vez. Inflado, sí, parecía un palito. Bueno, de ahí y no sabes cómo vino este año, porque él siguió con el personaje y la serie sigue. Y este año Rodrigo participó en una película que produjimos que se llama Punto Muerto, donde hace de un escritor jovencito y que tenía que estar todavía más flaco que el cura. Y se vino todavía más grueso que la vez pasada, de físico, de músculo. Lo que pasa que hay una cosa que decíamos también con Rodrigo y que es verdad. Así como a uno lo pueden estigmatizar, yo por ejemplo ahora estoy peleando un tema de obesidad. Y me pueden estigmatizar, gordo, qué sé yo. Bueno, Rodrigo en su carrera está muy estigmatizado por ser, entre comillas, carilindo. Y que lo hayan hecho trabajar mucho tiempo, o él haya trabajado, eso también es. Mucho tiempo de carilindo. Y verdaderamente es un actor muy interesante y muy bueno. Eso hablábamos la vez pasada con Chucho Fernández. Y lo que se está generando y lo que se genera en este tipo de trabajos, que está bueno, cuando uno puede hacer una película así íntima cada tanto, como nos pasó en su momento con Villa, y como alguna vez me pasó con Más allá del límite, una peli que hice a los 21 años y que de ahí viene Jimena Fassi, por ejemplo, que con Jimena venimos trabajando desde esa época, es que se generan grupos humanos y artísticos, digamos, de grupos de trabajo, de compañeros de ruta, digamos, muy interesantes, digamos, y con mucho respeto y mucha inquietud de qué está haciendo el otro, en qué apoyarlo, y bueno, y esa es la mayor sinergia que tiene el cine, y hoy día disfrutando porque el cine argentino hoy día, a ver, esto tiene que ver principalmente con la ley de cine que tenemos. Si bien es un organismo estatal, desde hace 3 o 4 años que no deja de tener superávit, o sea que no tiene ningún problema. No debería depender de ninguna fuerza política, en el sentido de que es autárquico, y en el sentido de que mucho y muy bueno se hizo durante mucho tiempo con la cultura, y hoy día que tenemos algunos riesgos y que estamos con algunos resquemores obvios, sobre todo protegiendo la ley de cine, que es una ley de cine de la cual, de verdad, así como acá siempre miramos para Francia y qué sé yo, esta vez se da al revés, desde Francia, de una cantidad de países, en su momento hablaron muy bien de esta ley de cine, ¿no? Esta ley de cine vigente desde el 95-96, y que se peleó durante mucho tiempo. Esta ley de cine hoy día logra que Argentina tenga muchas y muy buenas películas, las cuales le está yendo muy bien en el exterior, y yo me atrevo a hablar esta vez con un poquito de autoridad de este tema. Yo presido una asociación que es la ADC, la Asociación Argentina de Directores Cinematográficos, pero al margen de eso,
Me tocó estar como miembro del comité de calificación de películas terminadas durante 2 años. Estuve en 4 periodos y veíamos 2 películas de cine argentino por semana. Entonces estuve viendo mucho cine. Y acá no hay una cuestión de gustos, porque después podemos hablar qué película te gusta más o menos. Hay una cuestión concreta de que se está haciendo mucho y muy buen cine argentino y muy variado. Y después también es ya caer en un hecho casi obvio. Uno entra en internet, en cualquier festival de cine que se esté haciendo en este momento en el mundo, clase A, cualquier clase, pero cuanto festival haya en el exterior, y hay una película argentina participando y muchas veces ganando. Y se dio también con el tema del cine de género, que nuestras películas de golpe son bastante conocidas en el exterior, en Europa, el Buenos Aires Rojo Sangre, que es quien verdaderamente cimentó este cine de género de ahora. Y nos conocen de afuera, viene un rullero de Odato, y Ezio, me conocen de Odato, son cosas rarísimas, ¿no? Es como que el último lugar donde está impactando es nuestro país, que ahora la gente por suerte se está acercando a ver su propio cine, porque tenemos un muy buen cine, eso es patrimonio nuestro. Y los loquitos que nos largamos a hacer cine de género, de terror, que nos gusta esto también cada tanto, también encontramos un nicho y algo que se está hablando que es el fenómeno del cine de género argentino. Se está haciendo mucho y muy variado también de cine de género y cine de terror. Y están ya empezando a acercarse el público cada vez más a estas películas, a nuestras películas, a Dios gracias. Y también actores que antes por ahí no se sumaban a hacer cine de género. Nosotros hace 2 semanas y media, hace 3 semanas estrenamos una película, yo hoy estuve de productor asociado, que se llama La valija de Benavides. Sí, la chica la vi. La vi, muy buena. Y mi socia Magalí Nieva, que es la productora muy de la buena, película, logra que esté Norma Leandro de golpe. Una ópera prima de Laura Casale, de una directora que está empezando. Sí, la leí. Una directora muy talentosa, creo. Que está empezando a armar. La película. Bueno, de golpe lo tenés a Jorge Marrale, la tenés a Norma Leandro, Guillermo Fenning. Ahora Dani de la Vega, que es como mi hermano, estrenó también, antes de que yo estrene ahora 5AM, y bueno, los dos ganamos en el Buenos Aires Rojo Sangre. Él estrenó, yo en la categoría iberoamericana, él en la categoría internacional. Él estrenó Ataúd Blanco con Julieta Cardinal, Eleonora Wexler, Rafael Ferro. Fabi Forte, El muerto cuenta su historia, Sergio Mazurek, Ecuación. Hay toda una movida de cine de género. Ahora Marcelito Páez Cubel está por dirigir Bruja. Hay toda una cuestión con el cine de género y empezar a hacer películas de verdad y con un valor artístico concreto. Claro. Bueno, anteriormente Daniel con Necrofobia lo tuvo a Gerardo Romano, también un elenco enorme. Y ahora sí, también me acuerdo de esa, muy buena. Y nos despachamos con Magalí de producirle a Daniel una película que se llama Punto Muerto. ¿Qué pasa? Siempre nos gustó el cine de golpe, que ahora empiezan a aparecer esas preguntas hermosas que son ¿y por qué no? Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle, siempre nos gustaron este tipo de películas. Sí, lindo. Yo por ahí soy más clase B, Daniel es muy Sir Arthur Conan Doyle y yo soy recontra Agatha Christie. Yo ¿no? también. Sí, me encanta. Ahora está, aún la sigo leyendo. Yo también, permanentemente. Y bueno, y Dani también vive con Conan Doyle. Entonces nos corrimos un poquitito de Poe y dijimos, bueno, en este registro, ¿qué podemos hacer? Y hace 10 años teníamos un guión dando vuelta que escribió Daniel, que es impecable, Punto Muerto, y se convirtió en una película que estuvimos filmando en diciembre. Creo que parte de mi deterioro físico tiene que ver con eso, se juntaron muchas cosas. 2 pelis para estrenar, una que estuvimos filmando. Y Magalí, ni qué hablar. Entonces, en el medio de esto, decidimos con Magalí, con Giuliani, el director de fotografía, un gran director de fotografía, y con Dani, hacer la película en blanco y negro. Y el elenco que conseguimos para la película, y estamos hablando nuevamente de género, nuevamente de suspenso, más tirado por ahí al giallo o a esta cosa de Agatha Christie, el elenco que se armó son Osmar Núñez, Rodrigo, acá. Qué grande Osmar, Rodrigo Guirao Díaz, Luciano Cáceres, Quique Liporache, Diego Cremonesi, un elenco, Daniel Miglioranza, por Dios, Dani, Dios mío, no me quiero olvidar de ninguno, pero verdaderamente un elenco multitudinario, enorme, donde nos jugamos a hacer una peli de época, ambientada hay escenas en un tren de época, escenas en estudio, en locaciones verdaderamente el tema de los peinados, nos jugamos verdaderamente a hacer un cine donde también nos esforzamos y retribuimos de esa manera un poquito la posibilidad de
de contar con toda esta gente, ¿no? Y eso está pasando en terror. 5AM por ahí lo que tiene es que apuesta, que es lo que a mí más me entusiasma de esta película, a diferencia de 2-11 días a los muertos, película que hicimos anteriormente, también con Julito, con Fernando Roa, es que 2-11 días a los muertos era una peli más clásica de terror, donde el entorno era muy importante, había mucho trabajo de imagen. 5AM es como más íntima, entonces más micro, menos macro. El entorno poco y nada tiene que ver, si bien hay una tormenta que se va generando a medida que avanza la película y todo eso, pero sin eso se cuenta perfectamente. Sí, el miedo pasa por otro lado. Exacto. Y pasa por algo más sutil que lo físico, que lo visual. Totalmente. ¿No? Totalmente. Se ve eso. Y esas pequeñas cositas, ¿viste? Cuando llegás de golpe a tener, perdón el entusiasmo, ¿no? Pero, no, está bien. Entusiasmo, es interesante. A tener a llegar y entrar en ese clima donde cualquier cosita verdaderamente asemella una gota de agua, una gota de sangre en un momento, un pequeño, ¿cómo te puedo decir? Ni siquiera viento, un golpecito de aire en una vela que la mueve de determinada manera. O sea, la idea era eso, llegar a ese punto en la película donde pequeñas cosas tienen un valor verdaderamente importante. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, Adrián, sí. ¿sabía que estaba muerto? No en la primera mitad, sí en la segunda mitad. Bueno, muy bien. Porque me pareció que al principio no sabía. Genial. Como dicen muchos que pasa. Es que está muy bien porque lo que, un poquitito, bueno, eso es como un spoiler importante de la peli, porque es como la vuelta de tuerca, digamos, pero un poquitito en el caso de Adriano, de otros personajes, o cuando jugás con algunas cosas que pueden llegar a girar o no la película, vos verdaderamente, así tipo Sexto Sentido, lo que fuere, o Los Otros, o lo que fuere, trabajás un poquito desde el opuesto, trabajás desde el otro punto de vista. Entonces, el personaje que está afectado por determinada historia trata de no reaccionar a esa historia, ¿no? Generalmente trabaja más en función de todo lo otro que está pasando. Es como que escondés el as. Digo, hay un pequeño spoiler, pero olvídense de No, aparte que lo vas viendo, ni te acordás con todos los que son. Me gusta mucho la fotografía, la dirección de cámara, me gusta mucho la película, y como te decía antes de salir al aire, me gustan las de miedo. Porque estas son de miedo. Las de terror de ahora son todas tecnológicas, parece. Las de miedo son las de Stephen King, las de Vincent Price. Esas son las de miedo. ¿Te acordás del cine de los 70? Porque el miedo es cuando vos, como decía Stephen King, claro, pero el miedo es cuando, como decía Stephen King, el miedo es cuando vos vas a dormir y tenés que dormir con la luz encendida y fijarte si abajo de la cama hay alguien, si adentro de la cara hay alguien. Eso es miedo. El resto... No, el resto, por eso es confundir choquear con asustar. Claro, sí, no es lo mismo. Guarda, el shocking también tiene a veces su valor en algunas películas, pero en este caso creo que yo coincido con vos, es el miedo más puro. Adoro el terror de los 70 de pronto. Yo también, claro. Donde todo viene de la parte más humana y más creíble posible, es que por eso te lo crees, digamos. Claro. Hay una peli, te recomiendo, te va a gustar muchísimo, oriental, que se llama The Eye, El Ojo. No me acuerdo haberla visto. Se hizo una remake, yo igual te recomendaría la remake. ¿El Ojo? El Ojo, es una película tailandesa, de los hermanos, ay por Dios, no me puedo olvidar, los hermanos, un segundito, claro. Está en inglés, The Eyes. The Eyes se llama El Ojo, pero la versión oriental, se hizo una remake, pero la versión oriental de los hermanos Pang, Danny y Oxai Pang, brillante, y ahí vas a ver que tiene mucho de ese terror, siendo una peli que después sí que es una cosa coyuntural y de producción muy grande. Pero películas como The Eye, películas como La Residencia, de Chicho Ibáñez Serrador, películas como Los Otros, Los Otros de este enorme, gigante director Amenábar, con el cual tuve la mala suerte de competir con mi ópera prima. Pues estábamos en un festival y me dicen, sí, parece que ganamos ópera prima otra vez. ¿En serio? Con Más allá del límite. Yo estaba en Egipto, una cosa rarísima. Era en Santa Fe, Bogotá, sí, pero falta ver una película más. Y los miembros del jurado les interesan estas dos películas porque buscan dos directores muy jóvenes, y como vos tenés 21, este otro director tiene 22, que es de España. Me dice, ¿cómo se llama la película? Tesis. Me dice mi jefa de producción, la voy a ver esta noche con los miembros del jurado, y bueno, mañana ya nos van a contar cuál gana o no. La ve y la ilusión de ganar un premio ahí me duró lo que duró esa película, 90 y pico minutos. Pues termina la película y me dice, perdimos. Le digo, ¿pero cómo perdimos? Ni siquiera ganamos. Y me dice, no sabes lo que es la película. Y de ahí en más lo empecé a seguir a Amenábar. Es un director gigante. Amenábar fue el que hizo Los Otros.
Claro. Esa es otra película de terror que también recomendaría, que a mí me gustó tanto y mucho más que Sexto Sentido. Sí, muy buena. Bueno, entonces, ¿cuándo estrenás? ¿El jueves próximo? Estamos estrenando el jueves próximo, el jueves 23 en principio. Esto es un tema de larga data, donde nos cuesta mucho a veces conseguir salas a películas argentinas, por más fuerza o bien acompañada que puedan estar. Yo creo que no hice nunca una película que haya tenido tanto reconocimiento en el exterior e inclusive habiéndose estrenado en una cantidad de países antes que en Argentina como Villa, y sin embargo acá también tuvimos que salir a pelear salas. En Argentina es difícil estrenar cuando no tenés una major o un multimedia atrás, digamos. Entonces estamos todos en la misma pelea. Sí, esta es la charla de todos los miércoles con todos los directores. Pero lo bueno es que se estrena, se estrena, y lo bueno que la gente lo está reconociendo, y lo bueno es que, así como te nombré películas como, por ejemplo, de este hermano y colega, Daniel de la Vega, que hizo, por ejemplo, Hermanos de Sangre, película con la que ganó en Mar del Plata, y de golpe también tuvo que pelear 2 o 3 semanas de un estreno. Sí, por acá ha venido en todas sus películas. Necrofobia también, y esta última, que es una peli gigante como Ataúd Blanco, se iba a estrenar en junio, se terminó estrenando en diciembre. O sea, siempre está este tema donde, bueno, nos toca esto, digamos, y bueno, yo creo mucho en la prepotencia del trabajo, digamos, de meterle para adelante. Uno está haciendo una película, no le está haciendo daño a nadie. Entiendo que hay un mercado copado por franquicias, porque vamos a ser también honestos, y esto también lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo me formé, viví un tiempo en Estados Unidos y hasta filmé una película ahí. Sé que es el cine de Hollywood, y créanme que no es lo que estamos viendo verdaderamente. Acá lo único que se ven son grandes franquicias, grandes, o sea, Rápido y Furioso 17, Harry Potter. Y no todas son buenas. Claro, Rápido. Ahí tiene cosas buenas, pero no todas buenas. No, pueden ser buenísimas todas, pero hay mucho que no se está viendo. Qué sé yo, la próxima de Harry Potter calculo que se va a venir con una hernia de disco, viste, ya no sé, va a ser Harry Potter 24, no sé, bueno. Sí, claro. Estamos con estas grandes, al margen de ¿Qué es lo que le genera dinero, obviamente? Más fácil, digamos, pero verdaderamente Hollywood tiene muy buenas películas, y sobre todo basadas en el cine independiente, películas que acá no llegan. Entonces, estando tan copadas las salas, es muy poquito el espacio que nos queda. Imagínense que si esas películas no llegan, el espacio que nos quedan a nuestro propio cine, que es el que está dando el lugar para todas estas salas también, a nuestro propio cine, al cine europeo que tanto se veía en Buenos Aires. Que no se ve. Y que hoy día, si no hay ciclos, prácticamente no se ve. No, claro. Y entonces es muy reducido el porcentaje que tenemos de salas. Pero igualmente nosotros, bueno, apoyamos todo tipo de cine. Obviamente cada vez la gente va más al cine, eso es algo para festejar siempre. Y tratamos de hacernos un lugar en medio de esa realidad que, bueno, hoy día un poquito, a Dios gracias, con el prestigio que tiene el cine argentino, con lo bien que nos está yendo con el cine de género también, bueno, tenemos alguna herramienta más para pelear. Seguro, y de acá siempre apoyamos al cine argentino. Te agradezco mucho por haber venido, y te esperamos para la próxima película. Muchísimas gracias. Estamos craneando algo con Julio. Vamos a ver a Julio después cuando venga, que está llegando de las vacaciones, creo que en estos días, así ya no llegó. Gracias, Ezio. Bueno, estuvimos con Ezio Massa, director de 5 AM, que se